Continuamos con su espacio Enlace Semanal y en la noche de este domingo tenemos en la entrevista estelar una mujer luchadora a carta cabal, a tiempo completo y que viene desarrollando un trabajo encomiable desde sus funciones a nivel público. Se trata de la ministra de la Mujer, la licenciada Mayra Jiménez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Por la oportunidad de compartir con ustedes y de poder dirigirnos a los hogares de Santiago, ese Santiago cálido, receptivo y que tanto aporta al desarrollo del país. De entrada, licenciada, nos gustaría conocer en qué está el Ministerio de la Mujer, que uno lee y encuentra muchas cosas novedosas, pero justamente en este momento ustedes están ya dando a conocer lo que fue esa jornada puerta a puerta, casa a casa, llevándole a las personas esas inquietudes y ese servicio que están yendo personalmente a cada hogar de la República Dominicana. Nos gustaría que nos hable cómo fue esa jornada, qué tal la recibió la gente, en qué consistía exactamente. Mire, la jornada que estuvimos desarrollando la semana pasada en la provincia de Santiago, puerta a puerta, es para informar, sensibilizar, orientar a las mujeres, a las familias en Santiago, de qué hacer si tienen un caso de violencia en sus hogares, de violencia de género. Es una campaña que le estamos desarrollando en el marco del plan estratégico por una vida libre de violencia que hemos elaborado para los próximos 4 años. Y esta campaña, dentro de ese plan estratégico por una vida libre de violencia, la hemos llamado Vivir sin violencia es posible. Y vivir sin violencia es posible porque la sociedad dominicana, las mujeres, las adolescentes, las niñas, tienen el derecho de vivir seguras, seguras en sus hogares, seguras en los espacios públicos. Y el Ministerio de la Mujer, que es la entidad del Estado rectora en materia de prevención y de atención a la violencia, encontramos cuando iniciamos una situación muy agravada, con altos índices de diferentes manifestaciones de violencia. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia política, pero también la violencia. Ustedes quieren una expresión mayor de violencia que una niña de 9 años, como nosotros encontramos, de 10 años, de 11 años. Estoy hablando de niñez, ni siquiera de adolescencia embarazada. Es decir, también encontramos altos índices de embarazo en adolescentes y uniones tempranas. Y todo eso constituye violencia. Entonces, en esta gestión de gobierno, del gobierno del cambio, que encabeza el presidente Luis Abinader, elaboramos las acciones que en materia de prevención, de atención, de reparación y de sanción a la violencia vamos a estar desarrollando en los próximos 4 años. Entonces estuvimos 2 días en Santiago tocando la puerta de los hogares. Y a mí esto me parece fundamental porque muchas veces nos tocó tocar las puertas de los hogares para ir a hablar a la gente de que votaran por el cambio. Y para mí esto es cambio, acercar los servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer, los servicios que ofrecemos en las diversas instituciones del Estado a la población, es una gran expresión de cambio. ¿Y por qué? Porque la gente no gestiona los servicios que no conoce, la gente no solicita un servicio que no conoce, tiene que conocer que ese servicio existe para ir tras él. Y entonces aquí estuvimos diciéndole en Santiago, miren, llamen a nuestra línea de emergencia asterisco 212, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, diciéndole, miren, en este gobierno, en el gobierno del cambio y desde el Ministerio de la Mujer, hemos aperturado en los primeros 9 meses de gobierno 13 nuevas casas de acogidas. Es decir, hemos ampliado este servicio del Ministerio de la Mujer para las mujeres, sus hijos e hijas que están en condiciones de riesgo, y pasamos de tener 3 casas de acogidas
en 17 años a tener 16 en 9 meses, pero la gente tiene que saber que ese servicio está ahí y que si nos llaman asterisco 212 porque están en riesgo, vamos a ir en su auxilio, vamos a ir en su rescate, pero también le hemos dicho a las mujeres de Santiago, a las familias de Santiago, el Ministerio de la Mujer cuenta con servicios de asistencia psicológica, asistencia legal, servicios de educación y de sensibilización. Y ahí estuvimos tocando las puertas, orientando y dejándole una información escrita para si alguien conoce de un caso. Y no lo estamos haciendo porque estamos en noviembre, lo estamos haciendo porque la violencia es un flagelo y un delito de orden público que todas y todos tenemos que articularnos para erradicarla. Eso es así, sin importar la fecha. Sería interesante porque hablar de las casas de acogida, pero ¿qué les oferta el Ministerio de la Mujer a esas personas, a esas víctimas que los acoge allí? Mira, en casas de acogida tenemos todos los servicios que ellas necesitan para salir del círculo de violencia. Tenemos terapia y asistencia psicológica, porque las mujeres son muy afectadas emocionalmente, psicológicamente. Tenemos asistencia legal para ayudarla a llevar el caso, si tiene implicaciones legales, que casi siempre lo tienen. En las casas de acogida reciben la alimentación que necesitan para el tiempo que van a estar ahí. La que van con sus niñas y sus niños, hemos incorporado el servicio de educación para que esos niños y esas niñas no se atrasen en sus clases. Pero en la casa de acogida también hemos implementado una política que nunca se había hecho en el Estado Dominicano. Me refiero a una política de reparación económica. ¿Y a qué me refiero con eso? Que este es un Estado y un gobierno que reconoce que parte más importante de los factores que inciden a la violencia es la pobreza. Y por lo tanto, las mujeres que se acogen a nuestro programa de casas de acogida, implementamos una asistencia económica para las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia, también están en una situación de vulnerabilidad social y económica. Y es la asistencia económica más alta que da el Estado Dominicano en toda su plantilla de asistencia social. Y eso es así porque este es un gobierno, el del presidente Luis Abinader, que está enfocado en ayudar a las mujeres dominicanas a salir del círculo de la violencia. Esa reparación económica, porque así le llamamos, tiene que ir acompañada también de un programa de reparación emocional y de un programa de formación laboral, ya sea para que se incorporen al mercado de trabajo o para que puedan emprender. Es decir, si la pobreza es uno de los detonantes de la violencia, entonces el Estado tiene que atender esos niveles de pobreza en lo que están sometidas muchas mujeres. ¿Y saben por qué? Ustedes son hijos, son padres, son hermanos, son tíos, son vecinos, y ustedes saben que cuando una mujer tiene que decidir entre poner un plato de comida en la mesa de sus hijas e hijas o aguantar maltrato, ese niño va a comer ese día, aunque sea una comida humilde, precaria. Es decir, las mujeres siguen aguantando maltrato muchas veces porque su agresor es al mismo tiempo el proveedor del hogar. Y esta gestión del cambio del presidente Luis Abinader dijo, bueno, un plan integral de prevención y atención a la violencia tiene que incluir una política de reparación económica. Y teníamos la discusión en el ministerio de cómo entregábamos esa asistencia económica. Y yo recuerdo que el equipo técnico me decía, ministra, mire, tiene que ser en alimentación. Hay que garantizar que esa familia tenga la alimentación garantizada. Yo le decía, bueno, sí, es verdad, es muy importante la alimentación, pero la gente, las mujeres, necesitan algo más que la alimentación. Ellas necesitan un techo para vivir. Cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que uno hace es lavarse los dientes. Pero hay que comprar una pasta dental. Eso no te lo regalan, tú tienes que comprarla. Y este país y esta región también, que somos de los más limpios del mundo, lo primero que hacemos cuando nos levantamos es darnos un baño. Pero necesitamos un jabón y necesitamos un desodorante después.
y eso hay que comprarlo también. Entonces, bueno, vamos a dar una parte de esa asistencia económica en especie, es decir, con una tarjeta para alimentación, y vamos a darle una parte en efectivo para que puedan pagar su casa, pagar su transporte y todas sus necesidades de higiene personal que también la gente la tiene. Entonces, una asistencia económica de 10,000 pesos es muy significativa también, no solo por el monto, por la visión que tenemos de que no es una política asistencialista eterna, sino que es un apoyo mientras ellas logran salir del círculo de la violencia, que está condicionada a ese programa de reparación emocional y de formación laboral para el mercado de trabajo. Pero lo menciono también porque lo hemos hecho en la pandemia, lo hemos hecho en el momento en el que este país pasa por su crisis económica más importante del último, hay que decir, hasta siglo, en medio de la situación económica que nosotros heredamos, que tiene efectos en la economía, además de los efectos que tiene la salud de la población. Este gobierno, el gobierno del cambio, puso en marcha ese programa de reparación económica, como también puso en marcha el Bono Mujer, que es otro programa del Ministerio de la Mujer en el marco del proyecto de Vivienda Feliz, del gran programa de Vivienda Feliz en todo el país. Se ha instituido un bono mujer que lo ofrece el Ministerio de la Mujer para asegurar que las madres solteras, las mujeres que ganan salarios precarios, las mujeres estamos en los espacios donde se pagan los peores salarios, servicio, el trabajo doméstico, el sector informal de la economía, las MIPYMES. Entonces, bueno, esos planes, necesitamos que en esos planes, en todo lo que haga el gobierno, las mujeres estén en el centro e instituimos el bono mujer. Y ya lo estamos dando. Iba a preguntarle la cantidad de beneficiarios. Eso va a depender de la cantidad de viviendas que se construyan y del porciento que le tocan a las mujeres, pero ya nosotros tenemos contemplado en el presupuesto del Ministerio de la Mujer para una proporción de las viviendas que se van a construir el año que viene. Y la primera que ofrecimos, la ofrecimos en Asua. Ahí fue que se inauguró el primer proyecto. Yo estoy en Santiago y usted me dice, ¿por qué Asua? Porque Asua me recuerda a Peña Gómez, Asua me recuerda a ese pueblo que cuando perdíamos en todo el país, ¿ustedes lo recuerdan? Ustedes recuerdan cuando al PRD le iba mal. Yo vengo del PRD, pasé al PRM como parte de sus fundadoras, pero cuando nos iba mal en todo el país, entonces ganábamos en Asua. Y yo no soy del sur, pero siempre tengo ese referente de José Francisco Peña Gómez. Asua y Consuelo en San Pedro de Macorís. Debo mencionarlo también. Ya entregamos los primeros bonos mujeres. Esperamos prontamente estar aquí en Santiago, donde, por cierto, dimos el primer Picasso para iniciar ese proyecto con la presencia del presidente Luis Abinader. Yo espero también que pronto en Santiago, las mujeres de Santiago estén tocando las puertas del Ministerio de la Mujer, como hemos estado nosotras tocando las puertas de los hogares, diciendo, mira, yo quiero llenar mi formulario para yo aplicar en los proyectos de vivienda que se están construyendo. Son dos cosas nuevas, muy novedosas: la reparación económica para los casos de mujeres que están en situación de violencia, el bono mujer, pero también estamos trabajando en el Ministerio de la Mujer para el empoderamiento económico de las mujeres. Esto es fundamental si queremos cambiar los índices de pobreza que tenemos en el país, que todos tienen rostro femenino. Ministra, yo quiero hablar un poquito ahora con Mayra, la mujer que desde sus inicios estuvo luchando en la sociedad al lado de Peña Gómez y que vino creando como tantas expectativas, tanta ansiedad y deseo de que se logren cosas por las mujeres sobre todo. Y hoy yo lo veo de este lado que de manera muy certera el presidente la ha colocado en un ministerio que ella sonríe y lo vive y lo disfruta. Eso es lo que uno puede percibir. Pero porque cuando progresan las mujeres, progresa el país. Cuando ya llega al ministerio, ¿cuál fue ese reto? ¿Cuál fue ese planteamiento de decir, bueno, tengo la oportunidad de hacer y de lograr aquellas cosas que soñé por tantos años? Porque desde aquí está la plataforma para generar esos cambios que había dado por tantos años. Y en un gobierno del cambio real, del cambio que, valga la redundancia, cambiará para bien este país, sin lugar a duda.
que lo hará. El presidente Luis Abinader está muy enfocado y muy comprometido en hacerlo. Mira, los retos fueron muchos. Yo, desde que soy una adolescente, participo en las luchas de la sociedad dominicana por un mejor país, por un país de oportunidades igualitarias para todas y todas, para un país que esté enfocado en el desarrollo humano y sostenible. Entonces, cuando el presidente Luis Abinader me dio la oportunidad de ser servidora pública en este nivel, yo dije, bueno, es como la oportunidad de hacer desde el Estado las cosas por las que yo siempre tuve que luchar en la calle. Siempre estuve en las marchas, en los movimientos que reclamaban, que hacían y reclamaban las mujeres dominicanas por más igualdad, por más oportunidades. Entonces dije, bueno, entonces ahora a trabajar para hacerlo. Obviamente, cuando llegas y te sientas y empiezas a revisar los indicadores, recuerden que a nosotras nos tocó asumir esta gestión sin prácticamente haber tenido tiempo para hacer la transición. Es decir, fue un tweet y la próxima semana está sentada recibiendo una institución y lo primero es déjame ver qué es lo que estoy recibiendo. Y lo que recibí fue muy grave en términos de las condiciones de debilitamiento que estaba el ministerio por un lado y muy grave también con los indicadores que están las mujeres en la República Dominicana. Altos índices de violencia, brecha salarial, desigualdades, un marco legal y jurídico que requiere de muchas reformas para asegurar que las mujeres estemos con los mismos estándares que se están llevando a nivel internacional en términos de lo que son nuestros derechos humanos, con muchas necesidades de empujar el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, esta oportunidad de servir, porque así es como me siento como una servidora pública y por eso muy feliz de ponerme unos tenis y venir donde ustedes con una gorra después de haber ido a tocar puertas de los hogares de Santiago. Esta oportunidad de servir desde el Ministerio de la Mujer es también la posibilidad de que cambiemos esa historia de exclusión, de desigualdad, de violencia en tantas manifestaciones. Con eso estamos comprometidas, para eso estamos trabajando. Fue el sueño también de nuestro líder, de José Francisco Peña Gómez, que ustedes saben cuánto abrió puerta a las mujeres, a los jóvenes también, sí, a los trabajadores, porque es un demócrata. Y es que este equipo del que venimos, del que forma parte el presidente Luis Abinader, también es un equipo de gente demócratas y comprometido. Yo puedo decirle a las mujeres de Santiago, a los hombres de Santiago, a la población en general, que nosotros encontramos una situación muy difícil en el país, pero que estamos trabajando sin descanso en cada una de las instituciones que estamos para cambiar eso. Que no va a ser fácil, porque encontramos problemas de tipo estructural, encontramos problemas de tipo cultural, hemos encontrado una gran crisis económica y una gran crisis sanitaria y aún así estamos sacando rápidamente este país adelante. Decirle y recordarle que estamos en noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, justamente en reconocimiento al aporte y al sacrificio de las mujeres en el mundo, pero especialmente de nuestras heroínas de Patria, Minerva Cibaeñas y María Teresa, del Cibao, de su querido Salcedo, ellas que fueron capaces de perder la vida luchando por la democracia de este país, en honor a ellas y a tantas mujeres caídas, pero también en honor a su madre, a su abuela, a la tía, a la hermana, a la vecina, aquellas que siempre nos cuidaron, sí, que siempre nos protegieron, a las mujeres del pasado y a las que son del futuro, nuestras hijas, nuestras nietas, todas las mujeres tenemos el derecho, como lo tienen las niñas y las adolescentes, a una vida libre de violencia. Y esa vida libre de violencia es buena para las mujeres, pero es buena para los hombres, es buena para el papá, es buena para el hermano, es buena para la sociedad. Por eso yo siempre digo, este problema, este flagelo de la violencia de género no es un problema exclusivo de las mujeres.
afecta mayoritariamente a las mujeres, pero es un problema de la sociedad. Y por eso agradezco tanto ese respaldo de Santiago, cómo nos abrieron las puertas, el apoyo de nuestra gobernadora, doña Rosa, y de todas las funcionarias del gobierno y los funcionarios aquí en esta provincia, y también de las organizaciones de la sociedad civil, de las juntas de vecinos, de las iglesias, del núcleo de mujeres del Cibao, de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Ayuntamiento también, o sea, de todas y todos los que se integraron a esa gran jornada. Pero decirle que no lo dejemos ahí, que estuvimos presentes con alrededor de 360 colaboradores y servidores y servidoras del Estado tocando las puertas, pero que hay que seguir tocando puertas, que hay que seguir acercando el servicio, que por fin llegó a la República Dominicana un gobierno y una gestión cercana a la gente, que acerca los servicios a la gente. ¿Qué significa para el Ministerio de la Mujer, y usted que le encabeza, el decreto 121 que emitió el presidente Luis Abinader, donde declara de alto interés para el Estado Dominicano la no violencia contra la mujer? Es parte de esa estrategia integral. El presidente es un hombre que no desarrolla acciones aisladas, que no está solo enfrentando, porque tiene que hacerlo necesariamente, las cotidianidades que se presentan. Es un hombre muy estratégico, un gerente, un capaz. Y a mí lo primero que me dijo fue, después del tuit, espero el plan integral para que erradiquemos este flagelo. Yo le dije, presidente, el desafío es grande, vamos a erradicar este flagelo, y si el tiempo no nos da, yo sé que no va a dar, porque vamos a estar muchos años en el gobierno, pero si el tiempo no nos da, vamos a sentar las bases para erradicarlo, vamos a avanzar, y para eso, ministra, un plan integral. Así será, presidente. Y cuando le presentamos ese plan integral por una vida libre de violencia, el presidente nos dijo, pásame en el presupuesto ahora, porque no es solo planificar acciones, las acciones tienen que ejecutarse, y para ejecutarse se necesitan recursos. Necesito que se reúnan con el director de presupuesto, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y quiero ver los números proyectados para los próximos 4 años, para que cambiemos este cuadro que nosotros hemos encontrado. Hay que garantizarle seguridad a las mujeres dominicanas. Entonces, dentro de ese plan dijimos, bueno, están todas las acciones para prevenir, para atender cuando el hecho ocurre, tenemos una política de reparación económica integrada, hemos elaborado un proyecto de ley integral de violencia, porque hay nuevos tipos penales que tienen que instituirse con sus debidas sanciones, y entonces faltaba la otra parte, la gobernanza de ese plan integral. Y esa gobernanza entonces amerita de que todas las instituciones del Estado estemos articuladas y organizadas para poder dar una respuesta. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted dice, ¿qué hace el Ministerio de Salud Pública en ese decreto? Y yo le digo, porque cuando una mujer es violentada, cuando una mujer es herida, donde primero va, no es ni al Ministerio de la Mujer, ni al Ministerio Público, ni a la policía, es al hospital a buscar el servicio. Entonces necesitamos que ahí se active la alarma para que inmediatamente nos demos cuenta que ese hecho ocurrió y las instituciones que nos corresponde inmediatamente intervenir. Pero hay otro tema también, usted me dice, pero ahí está el Ministerio de Educación, ministra, y entonces, sí, porque ningún país del mundo ha logrado erradicar la violencia de género e intrafamiliar si esa problemática no se aborda desde las escuelas. Necesitamos formar para una cultura de paz, necesitamos formar en valores de igualdad, en valores de respeto. Nuestras niñas, nuestros niños, así como aprenden de matemática, de lengua española, tienen también que aprender que solo Dios tiene el derecho a quitarnos la vida, que nuestras madres y Dios no la da, pero que solo Dios tiene el derecho a quitarla, que tenemos que vivir en armonía, que tenemos que vivir en paz, y entonces ahí hay que trabajar esa cultura de paz, y ya el Ministerio ha trabajado en una nueva cátedra educativa para la vida, para que forme parte del nuevo currículum como parte de la tanda extendida. Entonces, ese decreto que usted menciona hace eso,
ese decreto instituye la gobernanza del plan estratégico por una vida libre de violencia y le da esa categoría y da mandato claro a todas las instituciones que tienen que intervenir con ANI, entre ellas, porque hay mucha violencia con las niñas y las adolescentes, para que nosotros trabajemos integralmente, interministerialmente y coordinado entonces con todo el tejido social. Me gustaría, del país. con relación a eso, si ya entonces, porque hay una preocupación, las grandes denuncias normalmente llegan al Ministerio Público, incluso a la policía, a los cuarteles. De alguna manera u otra hay una conexión ya con el Ministerio de la Mujer para que las cosas no se queden sueltas, Claro. porque El Ministerio Público. No, el Ministerio de la Mujer Y y Ministerio el Ministerio Público, Claro si que ya sí. existe una conexión para que se le dé seguimiento a estos casos, porque esa es una de las grandes quejas. Una estrecha coordinación y colaboración tanto con el Ministerio Público como con la Policía Nacional. Miren, cuando yo Y que me hable de los índices, cuando ¿qué yo ha pasado? Cuando yo asumí y me encontré con que las órdenes de arresto se ejecutaban en menos de un 46%. Correcto. Eso es alarmante para cualquier sociedad y eso es lo que explica también esos casos tan dolorosos de feminicidio que hemos tenido, que nos duele no importa en qué rincón del país haya ocurrido. Ese % de ejecución de las órdenes de arresto es una vergüenza. Y déjenme decirle que dentro de esa integralidad también el presidente entregó fondos a la Policía Nacional para instituir un cuerpo especializado que atienda los casos de violencia de género e intrafamiliar. Y me consta que han estado trabajando para instituirlo en todo el país, están comprando los equipos y han estado formando ese equipo especializado. Pero eso es posible si se tiene esa visión general, esa visión integral de que no podemos estar reaccionando a lo que sucede, sino con un plan estratégico de largo Prevención. plazo. Porque esto es serio, muy serio. Y el caso que mujeres que han sido maltratadas, agredidas, que vayan a llevarle la notificación al agresor, ella persona. Ya eso cambió. Que eso ha ocurrido. Sí, eso ocurría, eso era el pan diario de cada día en el pasado. Esa era la práctica, eso era lo que se hacía, era como toma, llévasela para él entonces, dirían en el campo de mis abuelos, él te entra Para que se aproveche. Sí, para él te arrebate el documento y con él mismo te agreda, o sea, por Dios. No, pero ya eso no está ocurriendo, fueron de las primeras medidas que se tomó con la Policía Nacional. Igualmente también los famosos acuerdos que se llegaban en las fiscalías. Ustedes saben que la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, emitió una resolución prohibiendo estos acuerdos, porque que la violencia es un delito de orden público. Eso es tan así que ni siquiera hay que esperar que la mujer la denuncie. Si usted conoce de un caso, usted puede hacerlo. Yo le invito a que lo haga en nuestra línea de emergencia, asterisco 212. Y ustedes están escuchando a una ministra decir, denuncien, cuando la cultura en este país es ocultar las cifras. Fue a lo que nos acostumbraron las autoridades del pasado, a presentar números que nada tenían que ver con la verdad y con la realidad. Nosotros no, nosotros estamos diciendo, si usted es víctima de violencia, denúncielo. Y ahorita van a aparecer los personajes aquellos diciendo, hay más violencia en el país, no saben lo que están haciendo. No hay más violencia en el país. Lo que hay en el país es más confianza de las mujeres de Santiago y de todos los rincones del país, de que si denuncian hay un Estado y hay una gestión que va en su auxilio y hay una gestión que está invitando a que no se queden callados, Ministra, que nos informen lo que están pasando, aunque eso aumente las cifras de denuncia en el país. Finalmente, me gustaría saber, porque psicólogos, psiquiatras, ante la situación de la COVID-19, han dicho que la violencia ha aumentado en la República Dominicana por el confinamiento. ¿Cómo han manejado ustedes como ministerio esta situación y si ciertamente es así? Obviamente que el confinamiento genera muchos niveles de estrés en la familia. Estar encerrado implica el aumento de los niveles de estrés. Obviamente que un agresor es un agresor, entonces no es lo mismo tenerlo 4 horas, 2 horas antes de acostarse porque llegó de trabajar, que tenerlo todo el día y toda la noche
en la Gaza. Como también es obvio que, aunque aumentaron, porque está demostrado con investigaciones que se han hecho, los niveles de violencia, pero eso no quiere decir que se presentaron más denuncias porque había menos oportunidades también de las mujeres de salir a denunciar. Yo le puedo decir, por ejemplo, que uno de los problemas que encontré es que mucha gente decía, pero ¿dónde denuncio? Yo no sé dónde hacerlo. Y por eso estamos desarrollando esta campaña, Vivir sin Violencia es Posible, promoviendo la línea de emergencia Asterisco 212, promoviendo los servicios del Ministerio de la Mujer, diciéndole dónde estamos, qué hacer si usted es víctima de violencia. Ahora, lo que sí yo le puedo asegurar es que en medio del confinamiento y en medio de la pandemia, nosotros hemos estado trabajando desde el Ministerio de la Mujer para ir en auxilio de todas las que están en riesgo. Cuando yo llegué al Ministerio de la Mujer, si había una mujer en Pedernales o en Elías Piña o en Barahona que la estaban agrediendo, que posiblemente la estaban matando, yo tenía que mandar un servicio desde la capital a auxiliarla. Ahora hemos acercado esos servicios a todo el territorio. Donde no hemos abierto una casa de acogida, estamos abriendo una línea de emergencia en capacidad de ir en auxilio y de ir en rescate de cualquier víctima. Y le repito, esto es muy novedoso, muy novedoso. Estamos diciéndole cómo denunciar e invitándole a que denuncien para poder conocer su caso, ir en su auxilio y darle la asistencia que necesitan para salir del flagelo de la violencia. Eso es cambio, eso es cambio. Estamos priorizando las acciones de prevención, ampliando los servicios de atención a la violencia, implementando una política de reparación económica y ya elaboramos un proyecto de ley para la parte de la tipificación y de la sanción. Es decir, que este es un Ministerio de la Mujer muy enfocado al tiempo que trabajamos empoderamiento económico, para trabajar la violencia económica, el empoderamiento político de las mujeres. Antes del mensaje final, nos gustaría que repita la línea directa para la cual las mujeres, sobre todo si quieren hacer cualquier denuncia, que ustedes en principio. Asterisco 212, es gratuita, es confidencial. Insistir que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer, la violencia es un delito de orden público, que si usted conoce un caso, denúncielo. No deje de hacerlo porque es su sobrino, porque es su amigo, su hermano o su vecino. Hágalo, porque si usted lo hace, posiblemente usted esté evitando una tragedia. Y sin importarle edad. Evitando una tragedia que afecta a la vida, que puede terminar con la vida de esa mujer y de alguna manera también termina con la vida del hombre que cometió el hecho. Usted está evitando que niñas y niños no tengan que crecer siendo huérfanos de padre y de madre. Son huérfanos de padre y de madre. La madre porque ya no está y el padre porque igual no puede ir a atenderlo. O de una madre y de una abuela que tienen que enterrar la hija o la nieta. Hay que evitarle esos dolores a esa sociedad y solamente lo vamos a hacer cuando todas y todos asumamos que hay que erradicar este flagelo, que hay que generar conciencia para que este problema no se siga incrementando en la República Dominicana. Bueno, agradecer a la ministra de la Mujer, la licenciada Mayra Jiménez, por acompañarnos importantes informaciones y orientaciones para nuestros amigos televidentes y sobre todo también nosotros motivar a ese mensaje y reiterar que llamen, que denuncien, sin importar la edad, si es una niña, si usted es el vecino que lo está viendo, que lo haga con toda confianza porque, como decía la ministra, es confidencial la línea. Y que este programa va a estar siempre a la disposición del Ministerio para cualquier información de esa índole de orientación a la mujer, la sociedad en general, también vamos a estar dispuestos para colaborar. Muy agradecida y muchas gracias de nuevo a Santiago por su acogida. Yo apuesto mucho a Santiago para que bajemos los altos índices de violencia de género e intrafamiliar que tenemos en esta provincia, de hombres y mujeres buenos, trabajadores, pero con una situación que se ha agravado y que necesitamos de la colaboración de todas y de todos. Bueno, gracias licenciada Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, por acompañarnos esta noche. A ustedes no se muevan, nosotros continuamos en Enlace Familiar, su revista familiar de variedades.